nos regala este tronco lleno de espinas, ganchos, como la de los rosales, que me llama la atención porque es muy parecido a los rosales, esos ganchos. Y luego las hojas tiene espinas, tanto del derecho y del en vez también, de los dos lados de la hoja, por todos lados, pero ya tienden a ser más derechitos los ganchitos, no tan curvos como los del tronquito. Dice que el fruto es muy rico, lo que lo han probado, el fruto del Huazú, dice que es muy rico. Es una solanácea, pariente del tomate árbol, y bueno, solanácea hay muchas que regalan frutos comestibles. Bueno, por acá tenemos un sector de cactus. Esta es un tuna o nopal. Por acá tenemos una pitaya pequeña, pero ahí va bien. Y tenemos una que es parecida a las pitayas, el fruto. Esta me la trajo el amigo José Luis en una recorrida muy linda. La fruta es muy parecida a la de las pitayas, pero la planta es diferente. Tiene espinas más largas ahí en el tronquito. Y después estas ramitas se hacen largas, son muy diferentes a la de la pitaya. Aunque el fruto se le parece, la planta es diferente. Bueno, un sector de cactus y todo tengo, por ahí, ¿qué me cuento? Bueno, por acá tenemos, este es un epazote o paico semillando. Ahora les voy a mostrar otro más grande en el recorrido. Tenemos uchuvo o goldenberry por todos lados. Esto se resiembra sola. Deliciosa, la Physalis peruviana es el nombre científico. Delicioso frutal andino. Acá tenemos la rosa mosqueta. Su nombre científico es rosa rubiginosa. Y en este momento se pela toda para luego rebrotar. En unos meses rebrota y se pone hermosa, verde. Y me encantan las hojas de la rosa mosqueta cuando esto está lleno de verde, porque los días de lluvia, sobre todo cuando esto se moja, cuando se mojan sus hojas, se pone muy fragante, muy linda, un aroma muy dulce. Por eso la tengo acá al lado del caminito, porque me gusta pasar por acá y sentir el aroma de esto cuando está mojado. Regala un perfume muy lindo, la hojita de la rosa mosqueta. Y luego los frutos son muy ricos para ser preparados en dulces, mermeladas o infusiones. Queda muy bien. Rosa mosqueta. Bueno, por acá estamos plantando habas por todos lados. Habas y arvejas en las macetas, eso se los recomiendo, porque son plantas que aportan nutrientes a la tierra. Sobre todo en las macetas que uno lo va gastando con diferentes plantas. Y tiene que ir agregando compost. También les voy a mostrar eso en el recorrido, que yo hago mi propio compost. Y también siembro arvejas y habas. Voy mezclando, hago unas mezclas terribles. Por acá tengo topinambur sembrado. Estas van a estar antes que el topinambur que crezca. Y estas nos van a regalar sus frutos. Las dos, arveja y habas, que tienen unos frutos deliciosos. Pero a su vez aportan nutrientes. En vez de sacarle nutrientes a la tierra, estos aportan. Son muy buenas. Por eso siempre están ahí en nuestras macetas. Las van a ver por todos lados. Por acá tenemos un melón andino. Ahora voy a mostrar del otro lado, pero por acá está la ramita principal. Melón andino, su nombre científico es Solanum muricatum. Pepino dulce también le llaman. Los amigos de Chile le llaman, lo consumen mucho. En Chile lo consumen muchísimo porque tenemos varios amigos y nos cuentan. Lo consumen y lo venden en los negocios. En Chile, Perú. Y allá le llaman pepino dulce en Chile. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo está la planta. Por acá tenemos diversas plantas que todas se consumen. Esto yo lo como en ensalada. Esta es que es diente de león, yo la como en ensalada. Muy benéfica, se come. Yo como muchas cosas de acá de la huerta. Por acá tenemos una menta rastrera que nació silvestre, que es increíble el aroma. Diferente a las otras que tenemos. Hay diferentes variedades. Acá tenemos 3 variedades de menta. Muy buenas. Bueno, por acá tenemos la borraja que está floreciendo, la cual atrae muchos polinizadores. Es muy buena para tener borraja en la huerta. Se comen las hojas, es la que le mostré, las hojas peluditas que le mostré en otra parte del recorrido. Pero esta está floreciendo. Y atrae muchas abejas, sobre todo. Eso está buenísimo. La planta es muy buena, benéfica para la salud, comestible, es muy rica. Y además atrae polinizadores para el resto de plantas. Luego de acá
empieza a formarse esta capsulita que se va engordando y cuando abre regala sus semillitas y bueno, se resiembra sola. Muy interesante. Bueno, por acá tenemos los últimos tomatillos. Su nombre científico es Physalis philadelphica. Esto es muy conocido, este fruto es muy conocido y muy utilizado en México. Se hacen unas salsas increíbles con este frutito. Bueno, la planta ahora ya acá se está secando, casi del todo. Yo cosecho los últimos frutitos, los consumo. Se está secando por el frío. Nuestro frío ya a esta planta la seca y la tengo que resembrar para la próxima temporada. Así que, bueno, yo los voy consumiendo. Demoran en ponerse feos, lo verán así todo seco, pero adentro está el frutito todavía muy bien. Ya los conozco, así que sé que todavía están muy bien. Y los voy consumiendo en ensaladas, en salsa. Bueno, por ahí están colgados por todos lados. Los tomatillos. Esta es la variedad verde. Voy a pasar por acá. Por acá tenemos, bueno, los tomatillos colgando de todos lados. Sigamos, por acá. Bueno, acá está el melón andino. O pepino dulce, miren. Está a punto de florecer. Acá les voy a mostrar porque lo vi acá. Está acá, preparando los ramilletes de pimpollo, miren. Ahí. Ahí está a punto de florecer. Preparándose, va, para florecer. Este delicioso melón. No es variedad de melón, sino que es una solanácea. Pero tiene el sabor medio parecido al melón. Yo lo noto mezclado como con vainilla, es distinto. Está buenísimo. Es parecido pero distinto. Muy rico. Por acá tenemos una guayaba cimarrón. Su nombre científico es Psidium guineense, la cual hace poquito tuve el placer de probar por primera vez y es una delicia. Por acá tenemos un fruto todavía que ya está pronto a ser cosechado, miren. Es muy rico esto. Bueno, en el canal tenemos la prueba de sabor de la guayaba cimarrón, una mezcla entre guayaba, pera, limonado, muy rico, muy dulce, una delicia. Y va muy bien, la planta va creciendo muy bien, por suerte. Bueno, acá tenemos un arazá amarillo, que miren, está regalando este fruto hermoso, está muy sano. Lo bueno que regale frutos en esta época el arazá amarillo es que lo hace fuera de la época y quizás madure bien. Y ya no tenemos la molestia de la mosca y la fruta que en esta época con el frío ya no está jodiendo. Así nomás lo digo, está jodiendo en época de más calor y degrada los frutos de una manera que se tornan incomibles si los picó la mosca de la fruta. En cambio este está muy sano y ahora no están esas mosquitas. Y lo loco, increíble, es que la planta está llena de pimpollos por todos lados. Estoy viendo pimpollos, así que puede llegar a florecer de nuevo. Bueno, impresionante que esta planta me regale pimpollo en esta época. Fuera de toda matemática. No debería estar ocurriendo esto, pero bueno, ocurre. Las plantas, como le dije, son caprichosas. Y bueno, ahí está, llena de pimpollitos. Es una fruta maravillosa. Esto, el que prueba esto bien maduro, se enloquece. Es terrible. Una mezcla de guayaba, pera, bien sabor como pera, con guayaba y un toque de limón. Es parecido, pero si uno prueba las dos, porque yo le hago una descripción más o menos parecida entre el arazá amarillo y la guayaba cimarrón, pero son diferentes, son diferentes. Bueno, por acá tenemos una uchuva o golden berry, cuyo nombre científico es Physalis peruviana. Es una planta frutal andina muy productiva. Se carga estos frutitos y acá lo está haciendo 2 veces al año. Acá tenemos un fruto maduro, miren. Ahí es cuando está madurito. Adentro tiene un frutito naranjita, muy rico. Dulce, un toque ácido, un toque amargo, muy rico. Mezcla entre cherry y naranja. Bueno, medio cítrico, está buenísimo. Te puede hacer salsas, comidas saladas, dulces, helados. Queda muy bien. En helado esto queda increíble. Y el melón andino que les mostré recién también queda increíble en helado.
cambian el sabor bastante a lo que es la fruta fresca. Bueno, y por acá les quería mostrar, ven la otra parte del tomate de árbol. Ahora les voy a mostrar por qué este hueco, capaz que de lejos, de cerca no se ve, pero acá hay un hueco, ha quedado un hueco y es porque se cayó, con unos vientos fuertes se cayó una rama que estaba ahí. Ven que ahí la rama está cortada. Bueno, ahí teníamos dos ramas que cruzaban acá y tapaban todo este sector. Ahora le quedó más luz. Naturalmente, por algo del viento, de la naturaleza, quedó ya este espacio hueco y quedó más luz para el arazá rojo o guayaba fresa que está ahí. Que no les dije el nombre científico, es Psidium cattleyanum, variedad Sabin. Y el arazá amarillo es Psidium cattleyanum, variedad Lucidum. Bueno, por acá les quería mostrar esto que es, ya está fuera de época, que es el fruto del arazá rojo o guayaba fresa. Tanto al igual que el arazá amarillo que recién les mostré, este fruto no está siendo molestado por la mosca de la fruta en esta época, lo cual es maravilloso porque pueden salir unos frutos como debe ser, súper deliciosos. Ahí está, el arazá rojo o guayaba fresa. Increíble este frutal. Bueno, sigamos. Acá tenemos un huacatay o suico, también llamado chinchilla. Es una aromática increíble. Esto me encanta, pasar por al lado del huacatay. Ahora ya se está secando, pero no dejando de regalar su aroma. Su nombre científico es Tagetes minuta. Es increíble lo útil que es esta plantita. Repele insectos que no queremos en la huerta. Después es muy útil para hacer infusiones. Me gusta mucho tomarlo en el mate. Esto se puede cortar hojitas, o acá, que es donde nos regalan las semillitas. Ahora está semillando esta plantita, está regalando sus semillitas. Luego se va a resembrar por acá. Y tiene un aroma fantástico, aroma a campo nos regala. Bueno, quedan muy bien en infusiones, en té quedan muy bien. Y también en las comidas, las hojitas en las comidas me encanta. Así que bueno, ahí tenemos esta hermosa aromática. Por acá tenemos otro yacón, otro más. Y tenemos varios, tenemos 4 en este pequeño espacio. Igual yo le di varias macetas y una partecita de tierra, porque es un tubérculo que es delicioso, delicioso, súper dulce, más dulce que una batata casi. Es una delicia, muy versátil. Tengo planeado, ojalá que pueda hacer miel de yacón, que es una especie de dulce que hacen con esto. Que bueno, este año si tenemos más tubérculos, podemos hacer. El año pasado coseché por primera vez de una maceta de 20 litros así, y la cantidad que me dio de tubérculos me asombró. Increíble lo productivo, lo generoso que es esta planta. En un tamaño así que no es tan grande, ¿no? Ahí está, de a poquito empezando a ponerse amarilla, como para llegar el tiempo de cosecha. Después les iré mostrando. Y por acá tenemos otra de las hierbas aromáticas importantes, que es el paico o epazote. En este momento está llenándose de semillitas. Ahí está semillando. Después se resiembra por todos lados. Por acá se ven sus hojitas. Muchas veces no necesito ni resembrar, se resiembra sola. Y además esta plantita se seca arriba, pero a veces rebrota. Sale ahí plantita de esto, empieza a rebrotar y se hace una planta grande. Así que una planta que es muy difícil de perderla, al paico de pasote. Se utiliza toda la planta, aromática, repelente de insectos en la huerta, sirve para hacer infusiones, para la comida también, me gusta sus hojitas, para el mate me encanta. Bueno, muy útil esta plantita, se las recomiendo a esta aromática. Es andina, una aromática andina muy útil.